Buenos días, la clase de hoy la vamos a dividir en dos partes. Se trata sobre la transcripción y traducción del ADN. Como sugerencia les digo que si no han entendido el proceso de replicación, no vean todavía este video. Ya es solamente cuando ya tienen dominado el concepto anterior. Vamos a comenzar por transcripción. Recordar siempre cuál es el dogma central de la biología molecular, que establece que el ADN tiene la capacidad de replicarse, o sea, de sacar copias, que eso ya lo vimos en otras clases. Tiene la capacidad también de ser transcrito, es decir, de ser transformado de ADN a ARN, y este ARN se puede traducir para formar proteína. La primera parte la vamos a ver solamente hasta aquí, ¿ya? Porque necesitamos entender cómo el ADN se transforma a ser ARN. ¿Para qué se transforma? Por lo siguiente, porque el ADN siempre está en el núcleo, no puede salir del núcleo, entonces yo lo voy a transformar a ARN y ese ARN va a poder salir del núcleo a encontrarse con los ribosomas para continuar el proceso. ¿Qué cosa es importante que recordemos? Que la secuencia de ADN, o sea, el ADN lo vamos a ver nosotros siempre como en los cromosomas. Recordar que en los cromosomas el ADN está condensado. Vamos a encontrar genes. Dentro de un cromosoma van a haber varios genes. Un cromosoma nosotros lo dibujamos como una X y aquí hay varios genes. ¿Qué son los genes? Son segmentos de ADN que tienen la información necesaria para construir una proteína. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas van a ser aquellas características como visibles, ¿ya? Aquello más tangible. Y va a ayudar a dar las características del organismo vivo sobre el cual estemos trabajando. Entonces, siempre la secuencia de ADN tiene la información necesaria para construir una proteína. Pero no es tan fácil construir una proteína. Aquí entre medio está el proceso de transcripción y de traducción. Algunos conceptos claves que ustedes van a poder leer detenidamente de la diapo. Bueno, saber que el ARN, lo conversamos en clases, solamente es una molécula, o sea, perdón, una hebra, en cambio el ADN es una doble hebra. Los ribosomas van a ser pequeñas estructuras que ustedes pueden recordar de la básica, que eran como unas pelotitas que dibujábamos en la célula. Y es en los ribosomas donde va a ocurrir el proceso de traducción del ARN. El código genético, también lo pueden haber escuchado, hace pocos años se terminó de descifrar el código genético humano y es una serie de letras, es un cuadrito que vamos a ver más adelante, donde es como otro idioma que nos va a permitir obtener los aminoácidos para formar las proteínas. Y gen, como ya lo mencioné, es un trozo de ADN con la información necesaria para construir una proteína. Aquí entonces en la primera imagen vemos la diferencia entre el ADN y el ARN. Esta primera clase la idea es cómo a partir de esta doble hebra yo obtengo el ARN. Aquí se visualiza que está el núcleo y aquí está el retículo endoplasmático rugoso, donde están adheridos los ribosomas, que van a ser muy importantes en este proceso. Acá vemos un cromosoma, sacamos un gen que tiene la información necesaria entonces para construir una proteína y aquí tenemos el código genético, ¿ya? El código genético va a estar representado por 4 letras que se van a ir uniendo en tríos y cada trío de letras va a representar a un aminoácido y sabemos que cientos de aminoácidos van a poder formar por fin una proteína. Entonces, ¿cómo es este proceso? La gracia está en que yo debo ser capaz de abrir la molécula de ADN de una manera similar a cómo se hacía en la replicación, pero en vez de sacar 2 cadenas como sacaba para construir el ADN nuevo, aquí yo voy a sacar una sola cadena. Y esa nueva cadena que yo voy a sacar se va a llamar ARN, ¿ya? El ARN. El ARN que yo voy a utilizar en este proceso se escribe con una M chiquitita al lado, que quiere decir ARN mensajero. Entonces, si ustedes se fijan, aquí van a ir buscando las letras complementarias. El problema va a ser en la letra U, ¿ya? La letra U va a ir en reemplazo de la letra T. La letra T no existe en el idioma del ARN, no existe. En reemplazo de la T vamos a tener que poner la U, que era el uracilo. Entonces, paso a paso. Primero el ADN se debe separar de las histonas, ya lo vimos en el video anterior, las histonas eran estas proteínas octaméricas que le permitían estar enrollado. Una vez que se separa, entra la helicasa, la girasa, ¿cierto?, que nos ayuda a empezar este proceso. La más importante aquí va a ser la ARN polimerasa.
Cuando hacíamos replicación del ADN estaba la ADN polimerasa, que era la que iba agregando los nucleótidos. Aquí está la ARN polimerasa, que es la encargada de agregar los nucleótidos correspondientes para crear la nueva hebra de ARN. El ARN producido en el núcleo va a ser entonces llevado al citoplasma y ahí va a ocurrir otro proceso que es el de la traducción. Aquí en esta imagen está sintetizado lo que yo les estaba mencionando. Tengo esa doble hebra de color como celestita que es el ADN y a partir de esa doble hebra también siempre de 5 a 3 voy creando la nueva molécula de ARN. Por ejemplo, la molécula de ADN tenía una C, una A, una T, una A, una A, una A. ¿Qué nucleótido va a ir ingresando para unirse a cada una de estas? El complementario. Si había una C, voy a buscar con la ARN polimerasa entonces una G. Si había una A, la ARN polimerasa me debería traer una T, pero en el idioma del ARN mensajero no existe la letra T, por lo tanto en reemplazo de la T pongo la letra U. Si hay una T, debo poner una letra A. Aquí de nuevo, cada vez que aparece una A, debo poner una letra U. Y de esa manera, lo que yo voy haciendo aquí es ir formando el ARN que se va a llamar mensajero, porque es el encargado de sacar el mensaje del núcleo y llevarlo hacia el citoplasma. Y un detalle para finalizar, resulta que del total de letras que yo saco del ARN, hay algunas que no sirven. Y ahí están los intrones y los exones. Se dice corte de intrones, empalme de exones. ¿Qué quiere decir eso? Que los intrones que están marcados aquí van a ser pedacitos de letras, o sea, van a ser conjuntos de letras, A, T, T, C, G, lo que sea, que no van a servir para luego construir la proteína. Entonces yo tengo que cortar los intrones y pegar entre ellos los exones. Por eso la frase es corte de intrones, empalme de exones. Se sacan los intrones y solo se dejan los exones, que van a ser estas secuencias, estas letras que sí me sirven para construir en el futuro una proteína. Y este proceso se conoce como splicing, ¿ya? El proceso de corte de intrones y empalme de exones. Y finalmente entonces en esta imagen está como un poco el resumen, que la transcripción significa que a partir del ADN yo obtengo ARN, pero este ARN yo lo tengo que hacer madurar, y para hacer maduración del ARN es que ocurre el proceso de splicing, donde saco los exones, corte de intrones, empalme de exones, aquí está, dejo, los exones son los que se quedan y se cortan los intrones, ¿ya? Este ARN ya está maduro. Lo otro importante es que en un ARN maduro siempre se agrega varias adeninas al final, lo que se llama una cola de poli-A. Cola de poli-A. Y esta cola de poli-A se le va a agregar siempre cuando se finaliza el proceso para que el ARN salga y se proteja de alguna manera el mensaje que lleva en su interior. Ahora sí, el ARN está listo para salir del núcleo, llegar al citoplasma y ser traducido, que es lo que vamos a ver en el próximo video.